Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la casa de todos y todas, este colegio marianista, esta comunidad marianista en el corazón de Caballito, o como diría un porteño, de Caballito. Yo soy porteño, así que orgullosamente en este corazón de Buenos Aires. Gracias a todos por haber venido a esta casa, gracias por el encuentro, gracias por acompañar a Nano, a Mariano en este día. Lindo momento para encontrarnos en torno a un libro. Los libros digitales o en papel, unos los solemos, los otros no. Son la cosa más maravillosa que puede haber en la vida del hombre, ¿no? O sea, poder escribir eso. Habrá que preguntarle a Nano, ¿no? El libro Génesis, que ya lo hemos incorporado ampliamente, y Génesis por venir, te falta plantar un árbol. Ya está plantado, fantástico, Mariano. Bueno, ahí vamos a ir avanzando. Pero si les parece, vamos a entrar en clima. Esto va a ser una charla, esto va a ser un encuentro, es un conversatorio. Vamos a estar, acá hay amigos, hay familiares, hay sentimientos, hay alumnos, hay gente que está en distintas formas. Así que bueno, a todos los que estamos aquí hoy en una noche importante, la vamos a vivir fuerte, vamos a acompañar. Y para vivirlo hay dos cosas. Primero, uno tiene que saber el camino de hoy cuál va a ser. Todos vamos a ver a la selección, porque sabemos que es a las 10 de la noche, con lo cual no se preocupen que a las 10 de la noche van a estar en sus respectivos domicilios. Pero para seguir en el ámbito de la armonía, para seguir entrando el clima, qué mejor que disfrutar como es la teología, una armonía, una música, y qué bueno que haya personas que hagan posible esto. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Un placer enorme estar compartiendo este momento aquí con mi hermano Mariano y un montón de amigos también que están ahí acompañando este hermoso encuentro. Y agradecer aquí a mi hermano Fabri también que me acompaña en el saxo y felicitar y agradecer también a la vida este encuentro hermoso, tanto como con Juan, con Mariano, con Diego, con Santi y con Fabri. Pero hoy es el día de Mariano, este ser hermoso que Dios me regaló y me puso en el camino. Y espero que seas muy feliz, hermano, hoy en tu día y en esta presentación. Aquí, nosotros con Fabri, regalándote un poquito de música para vos y nada, lo que sabemos hacer. Que seas muy feliz. Desde el cerro se ve la luna reflejarse en el agua mansa, el sendero que atraviesa el monte desemboca en el piñeral. Pescador del río manso, nunca le faltes al Uruguay. En lo alto de la atalaya, por la noche brilla el pueblo, muchas estrellas en el cielo, cantan grillos, ladran perros, lucecita de mi pueblo, no te apagues en mi pecho. Ya me subo la canoa, remo en mano, río adentro, de lejos se ven las piedras, un sauce y mil gorriones, arbolitos de la costa, denle sombra a mis olores. Te vas, que te lleve la corriente. Me voy para Corrientes.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hacer un hita más y pasamos a lo importante acá. Bueno, yo soy Yacaré Manso, músico correntino y amigo aquí de Mariano. Y bueno, gracias. Un fuerte aplauso para Fabri, aquí Fabricio que me está acompañando también. Exacto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, lo que nos llama aquí, quienes estamos sentados aquí, estamos porque Nano nos quiere mucho, pero no más que eso, nos puso fotos, lo cual habla de un egocentrismo importante que ninguno de los de aquí tenemos. Luego cada uno se presentará, pero primero voy a decir, quienes estamos aquí, Ezequiel, José Luis, Nano, yo, lo que nos ha unido a lo largo de la historia es el amor a Dios, que lo hemos conocido en el rostro de nuestros hermanos, que muchos están aquí, todos, porque todos tenemos un vínculo por distintos motivos, por distintos caminos, por distintas historias, pero indudablemente nos ha unido la búsqueda. Somos 4 personas que en la teología buscando a Dios nos encontramos con la gente, gracias a Dios, y no con las tesis, lo cual ha sido algo maravilloso. Esto es lo que nos une, estas han sido las historias, y Nano nos dice, bueno, hice un libro y vengan aquí, quiero que nos lo comenten, que lo digan. La función que hemos tenido nosotros para ubicarnos es, lo que se suelen hacer en estos libros, es cada uno de nosotros hemos leído el libro. Y del libro lo que vamos a hacer aquí es devolverle en voces a Nano cuál es nuestra experiencia de este libro, El Rey Expulsado, y de esa experiencia que hemos tenido él recogerá las voces. Tiene un problema, que lo conocemos bien, y cuando recorremos sus páginas, Nano,
recorremos tu historia de vida, lo sabemos. Así que el que lo vaya a leer sepa que hay una historia de vida acá, que supera varias cosas. Este rey expulsado, después me tenés que explicar por qué en la tapa pusiste un león. No sé si es un buen momento para poner un león. Pero bueno, no sé, como las cosas que pasan son raras y pasan cosas. Bien, me lo preguntaron varios. Vos dijiste que era un conversatorio, así que sí, salvemos es que este todos primer preguntaban momento. porque Claro, yo cuando claro. vi la tapa del león no sabía si estaba en campaña. Además está el dibujante del logo de Iserya, que llegó hace un ratito. Mariano Forno está allá al final. Le pedimos... Mariano, un aplauso, que se pare Mariano, un aplauso, porque la verdad el dibujo está bárbaro. El logo hizo Mariano. El logo, perfecto, El logo. bien. El logo de Iserya Acá, atrás. es el león de Judá, que es una figura que aparece en la Biblia, sobre todo en el Apocalipsis, y que es Jesús, por eso. Ciertamente que el león después lo pueden utilizar muchas personas, pero bíblicamente es el Mesías Jesús. Por eso es que el logo de Iserya tiene melena de fuego por el Espíritu Santo. Eso le pedimos a Mariano y lo hizo espectacular. Y entonces en la tapa tenía que estar el león de Judá, que es Jesús. No te digo más del título porque si no, no lo van a leer. Fantástico. No, pero la gente tiene que saber un poco por dónde vamos. Indudablemente este libro está escrito por alguien que ha dedicado y dedica su vida a la teología, así que quien aborde el libro va a encontrar un diálogo entre un abuelo y su nieta, es un clima familiar, y en ese diálogo es como lentamente nos vamos metiendo en esta historia. Pero esta historia recurre a una de las fuentes de la teología, la más importante, que es la Sagrada Escritura. Para Mariano sí, muy bien. También para Ezequiel, José Luis, bien, para mí también. Y en la Sagrada Escritura, en la palabra, en esa memoria que pone la voz de Dios en el relato histórico de ese Dios que se hace historia, Nano nos plantea o se detiene en un relato que justamente está escrito como parábola, que es la parábola de los talentos. Y toma la parábola de los talentos justamente del Evangelio de Mateo, en la experiencia de Jesús de esa comunidad de Mateo, en el capítulo 25, del 14 al 30. Nano, si vamos a hablar de la palabra, vamos a compartir la palabra. ¿Quién quiere leer? Porque como ven, Nano puso el texto, cosa que me costó unas páginas llegar y dije, no puede ser que no esté el texto, pero cuando Génesis, la niña, habla del texto, dice acá está el texto. ¿Quién se anima a leer el texto de Mateo? ¿Quién se anima a leer el texto de Mateo? ¿Cómo nadie quiere? A ver, vamos a ponernos acá. ¿Quién lee el texto de Mateo? Vení ahí para que te vean. Vamos a proclamar entonces la palabra porque en definitiva aquí está el centro. Desde aquí es donde Nano quiere hablarnos de esta experiencia de Dios o este interrogatorio a Dios. Tenés aquí y finaliza aquí. Sí. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco,
te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió: servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Bien? Gracias. ¿Tu nombre? Gracias, Sandra. Bueno, estamos compartiendo la palabra. Todos recuerdan algún eco, en algún momento hemos leído la parábola de los talentos. Es una parábola, vieron que el lenguaje parabólico, esto es bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción como para que sepan a dónde fue Nano con este libro, pero no lo vamos a hacer en difícil, vamos a ser teólogos del pueblo, ¿no? Y vamos a explicar para no hacernos los exquisitos, por eso no nos dedicamos a hacer tesis, ¿no, Lero? Entonces, si bien esto tiene mucho del trabajo de tesis de Nano, ¿ok? De su maestría, pero la parábola es algo que va dando vueltas, donde yo la puedo ver desde distintos lugares, ¿ok? Es algo que, para graficárselos, lo que hace Nano es, esta parábola la va a mirar desde distintos lugares. Les voy a comentar de otra. En homilética esto no se hace, dicen no hables de otro evangelio cuando tenés que hablar de este, pero no importa, vamos a comentar otra para no quemar esta. Cuando nosotros tenemos la parábola del sembrador, que esta la conocemos todos, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Entonces la semilla, alguna cayó en el camino, se la comieron los pájaros. Alguna cayó a la vera del camino, brotó y se murió. Y otra cayó en el campo y dio sus frutos. Cuando nosotros escuchamos esa parábola, hacemos lo imposible psíquica y mentalmente para decir yo caí en el campo. O por lo menos decimos yo quiero caer en el campo porque ahí es donde hay que caer. En realidad habría que hacer un ejercicio que a lo largo de nuestra vida es muy probable que caigamos en el camino, caigamos en el campo o caigamos a la vera del camino. Muchas veces vamos a ser protagonistas de distintos momentos. ¿Qué hace Nano con esta parábola en este diálogo que existe entre Génesis, que es la nieta de Simón, que es el abuelo, y donde el abuelo es el teólogo que le explica a la nieta? Nano, que no le vamos a hacer la pregunta quién es él en el relato, si es la nieta o si es el abuelo es el que más sabe de teología y es el que más autores comenta. El abuelo lo que va a hacer en un planteo dice, va la parábola de los talentos, obvio que hay que leer el libro, pero Nano, para que entiendan ustedes lo que hizo con esta parábola, vieron que la parábola plantea que hay un hombre, que es el dueño, o sea que ya había propiedad privada, del campo, decide, o del lugar, darle talentos a cada uno. Uno lo hizo producir el doble, es un buen financista, otro hizo producir más y uno lo enterró en un pozo. Y el señor se va. Cuando vuelve, el señor que vuelve, que es el dueño del lugar, se enoja, premia a todos, pero se enoja mucho con el último. De hecho, lo condena, le dice varias cosas, porque guardó el tesoro.
Nano en este libro lo que plantea se cuestiona varias cosas. Dice, la típica interpretación de esta parábola hace que el Señor, que es el dueño, es Dios. Y la mayoría de las interpretaciones hacen esas. Hasta que llegó Nano y nos lo dio vuelta, y les voy a ser sincero, dimos piruetas en el aire, pero te felicito, Nano, porque dijo, ¿qué pasa si el Señor no es Dios? Porque en ningún momento dice que es Dios. Entonces él dice, yo creo que este no es Dios. Y después él no se fija en los que produjeron frutos, sino que va al último. Dice, yo me quiero concentrar en el último. ¿Qué pasa con el que está condenado, que el Señor se enoja, que es el que guardó el talento? Este es el planteo marco que tiene la obra. Este fue el planteo que hizo Nano. Nano dijo, yo quiero dar vuelta el planteo de la parábola, y la verdad que es muy audaz, Mariano. Vos lo sabés eso, porque la complicaste o te fuiste a buscar. ¿Qué es lo que hacemos en la vida y en la teología? Es buscar a ver dónde puede estar esto. Yo voy a ser breve en mi parte. Yo reconozco que yo tengo la teología y tengo la politología. La politología, Nano, estudia el poder. Y yo creo que tu planteo es un planteo de poder. Porque lo que cuestiona Nano es si Dios está configurado como el dueño del lugar. Y yo creo que es muy audaz el planteo. Yo creo que es muy audaz el plantearlo si es o no es ese dueño del lugar. Ahora, dicho esto, nosotros venimos de una tradición y una cultura que es del ser humano, donde el poder y la jerarquía y la autoridad son importantes. De hecho, fíjense ustedes que Nano, una de las cosas que posteó en estos días, es que el libro se lo mandó al obispo de Roma, se lo mandó al Papa. O sea que Nano le mandó al libro al poder. Esto es una significación, que Nano nos quiere cambiar la interpretación de la parábola, pero él responde al poder, porque dijo, yo quiero que el Papa lo vea. No digo que dijo que quiera que lo avale o no, acá me pongo bien en teólogo, digo, pero en el poder él dijo, quiero que el Papa lo vea y que lo tenga. Y el Papa lo recibió y tuvo el libro, y quienes lo siguen a Nano en las redes habrán visto la foto que el Papa tenía el libro. Pero bueno, en esto yo digo que hay un tema cultural y una tradición nuestra donde el poder indudablemente está encarnado. Y acá yo el primer planteo que te hago es que los relatos parabólicos son relatos pedagógicos para el pueblo. Por lo tanto, yo primero te pongo en cuestionamiento si el Jesús de Nazaret, caminante y en el relato parabólico, lo pensó tanto. Pero acá me detengo. La palabra de Dios es una palabra viva que sale del Nazaret y llega al marianista hoy. Por lo tanto, indudablemente, la experiencia de Dios en la palabra allí no es la misma aquí. Y acá te doy la mano, en cuanto a decir, si yo cambio ese esquema de poder. Dentro del planteo, Mariano cita a muchos autores. Es muy ecuménico Mariano, porque además tiene muchos autores de nuestras iglesias hermanas, cristianas, que es una búsqueda de Mariano muy fuerte, particularmente en su maestría, que es donde gran parte de este libro está, donde él incursionó en muchos autores y pudo escuchar otras voces fuera de nuestra tradición teológica católica romana, lo cual lo hace muy rico, y el camino va por ahí. Yo creo que el camino va por ahí. O sea, como nosotros cristianos, y en un diálogo interreligioso, yendo ya a diálogos no cristianos, por lo menos en las religiones del libro, del Islam y del judaísmo, tenemos la obligación de seguir buscando a Dios en otros lugares. No lo dudo. Pero en esos teólogos que él cita, dos de los que estamos acá lo hemos tenido de docente,
que es a John Sobrino. Hemos tenido una relación fuerte. John Sobrino es un teólogo, es salvadoreño por adopción de la República del Salvador y es un hombre que nació en realidad en Barcelona. Es un gran hombre que ha hecho la cristología latinoamericana desde un país sufriente, desde las víctimas, pero Sobrino, que es una de las voces, yo voy a tomar una sola de las que él nombra, a él le sorprende que John Sobrino, que es de la teología latinoamericana, mantenga el esquema de poder. ¿Por qué? Porque la teología en la tradición latinoamericana habla de que Jesús, en su camino por esta tierra, hizo el anuncio del reino de Dios, que es parte de esta parábola. Es decir, cómo yo anuncio el reino entre nosotros. Yo, Mariano, ahí con lo de Sobrino, lo que te planteo es, hay que entender, y acá te doy la mano y lo podemos ver, que como existe el reino está el antirreino, y acá depende cómo leas la parábola, que es lo que vos querés hacer. Es verdad que el dueño de la tierra que se enoja con el último puede no ser Dios y puede ser alguien que en realidad no está de acuerdo con el reino, dando vuelta a esta pirámide. ¿Es un juego que podemos hacer? Sí, lo podemos hacer indudablemente. Pero si yo lo traigo más aquí, esta parábola tiene un tema complejo también, que apunta mucho a nuestra sociedad hoy en día, y muchos de aquí estamos en organizaciones educativas, que es este tema de la meritocracia. Porque esta parábola, si la miramos, está premiando el mérito también. O sea, vos podés más. Esta cosa de hay que dar todo, hay que dar más, que somos personas que somos una sociedad que no tenemos tiempo para el ocio. Fíjense que me voy de las víctimas, me voy a esa parte, pero me meto más. ¿Qué pasa con el hombre de hoy? Nos piden los talentos, ¿no? Entonces, ¿a quién premian? Al que produjo más. Estamos en una sociedad que mide todo por el PBI, que es el Producto Bruto Interno. ¿Cuánto nosotros producimos? Entonces uno también puede decir, pero esta parábola que adhiere a eso es cuánto producís, cuántos porotos tengo que medir para ver si sos buen laburante o no, cuánto tiempo voy a ver si te retengo en base a tus resultados. También es un planteo para nosotros. También es un tema para cuestionarnos y decir, es una parábola que premia la meritocracia, y ahí te doy la mano. ¿Qué pasa con el que lo guardó? ¿Qué pasa con el que no hizo algo meritocrático? Lo primero que tuvo es miedo. Y si lo llevamos a nuestros tiempos, ¿cuántos tenemos miedo? ¿Cuántos pibes y pibas en este colegio, en nuestras clases, lo que más tienen es miedo a salir al mercado laboral, que está roto, que tienen miedo a salir a la calle, que tienen miedo a buscar porque saben que es muy difícil y capaz lo guardan para decir me preservo y subsisto? ¿Cuántos compañeros, compañeras nuestras de trabajo viven ese miedo que dicen, bueno, yo me guardo, no produzco, trato de salvarme con esto? ¿Cuántos compañeros y compañeras hoy están perdiendo trabajo en sus distintos puestos, particularmente los empleados públicos, que hoy son víctimas de un sistema en el cual plantea que la meritocracia es el camino a seguir y es donde tenemos que ganar y hay que ser eficientes y hay que ser efectivos, y perdemos el rostro humano? Estoy de acuerdo, Mariano. Hay que mirar a ese que guardó y preguntarle por qué. Tal vez antes de condenarlo hay que preguntar por qué. Hay que leer el libro para ver por qué Mariano mira a ese de más abajo. Y yo creo que, por eso digo que esta parábola, y voy cerrando esta parte, por eso hago el análisis mucho más político, pero créanme que yo creo que la teología también estudia el poder porque estudia el poder de Dios. Son dos visiones muy hermanas. Es ¿qué pasa con las víctimas? La teología latinoamericana, que es el autor de donde yo estoy haciendo referencia, que es tal vez la llamada por ustedes teología de la liberación, lo que mira es a las víctimas que son todos los que nombré recién. Todas esas personas de decir, ¿qué le pasa? ¿Cómo la recojo a esa persona? ¿Cómo me pongo al lado? ¿Cómo me la escucho? ¿Cómo le pongo el rostro? Entiendo, Mariano, de lo que yo leí, lo que vibré, es que vos dijiste, yo quiero ver qué le pasa a ese pobre pibe que guardó la cajita. ¿Por qué la guardó? Inclusive les pregunto a ustedes, porque yo mientras leí el libro dije, yo muchas veces guardé la cajita, por un montón de motivos. Porque tuve miedo,
porque tuve miedo por mi familia, porque quise cuidar a mis hijos y tal vez no produje lo que tenía que producir. Pero tengo algo para contar, por qué no fui talentoso, por qué no rendí como rinde hoy el mundo, este mundo que nos demanda meritocráticamente, hay que producir y rendir, y el que no rinde y el que no produce es descarte. Como dice Francisco, los descartados. O sea, ¿qué pasa con esa parte? Me parece bueno el planteo, Mariano. Yo creo que Sobrino igual lo mantiene, porque tal vez silenciosamente como vos lo que ve es un esquema de poder, es un esquema de autoridad. Hay que ver en qué momento quién es quién. Coincido que parabólicamente en este caso podemos ver si el dueño es Dios o no es Dios. A veces el dueño puede ser un empresario, puede ser un dirigente social que también abusa de sus compañeros y compañeras, como lamentablemente lo hemos tenido que ver y los vemos, y ensucia al resto de la comunidad. Ver un montón de situaciones. Entonces digo, el juego es interesante, el juego es desafiante, pero para que todos sepan en esta primer parte de qué hablamos, entiendan que es un libro donde Mariano juega con esto, juega en darlo vuelta, juega en decir, no es la historia que escuchamos siempre. Hay muchas otras formas de leerlo. Esto es a lo que invita Mariano, que indudablemente es la palabra viva, Mariano. Así que, por lo menos en esta parte todos ya sabemos que el libro aborda la parábola de los talentos, que es la que leímos, que cada una la escuchó y a cada uno le ha llegado algo, y Mariano lo que nos invita en las voces de interpretación es, demos vuelta a la pirámide. El Señor que pide que rindamos los talentos no es Dios. Y lo puede hacer, porque nunca dice que es Dios, el texto. Con lo cual, Él se metió por esa endija para ver qué pasaba. Muchas gracias. No, no hay que aplaudir, no hay que aplaudir. ¿Quién sigue? Bueno, yo tomo las palabras de Génesis, que es la nieta, ¿no? Que cuando van subiendo el cerro le dice al abuelo en un momento, y se me está volando el machete, que Génesis dice, tu interpretación se me está haciendo más ardua que el cerro. Mientras van subiendo, ¿no? Tu interpretación se me hace más ardua que el cerro. Coincido con Ignacio que hemos hecho todos un poco de piruetas de entender la parábola desde este nuevo punto de vista, ¿no? Y lo primero que me surgía a mí me interesa mucho el tema de la espiritualidad y la dimensión también de la psicología del hombre en la aceptación de la fe, ¿no? Es decir, la fe es una realidad posible desde las características humanas, desde nuestra psiquis, y nuestra cabeza está preparada para creer. Entonces eso ya es un dato muy significativo. Nuestra naturaleza, palabra que hoy está bastante cuestionada, está preparada para ser hombres de fe. Entonces, si estamos preparados para ello, la fe es un salto más que significativo para la identidad del hombre, ¿no? Y Mariano nos propone acá revisar a la imagen de Dios, nos propone revisar nuestras prácticas de fe, nos propone desafiar las respuestas que tenemos ya hechas. Vieron que a veces somos como caballo para la querencia. Uno ya sabe la respuesta y no hay que modificarla. Y de golpe, hay otra respuesta. Confieso que al leer el libro me acordé de una viñeta de Quino que me causaba mucha gracia, porque hay un señor erudito, estudioso, académico en su escritorio con una biblioteca de toda la pared y tiene varios diplomas colgados de posgrado, qué sé yo, y un chico con un borrador presentándoselo y el hombre señalándolo. Cuidado con lo que va a decir, jovencito, ¿no? Como diciendo, no me venga con estupideces que hace 50 años que vengo estudiando. Y el recorrido que hace Mariano es nombrar una serie de teólogos y autores confirmando lo que entendemos como interpretación clásica de la parábola de los talentos, ¿no? Tenés talentos, hacelos producir, y si no los haces producir, fuiste, no servís. Lo primero que traté de hacer es, bueno, ponerme
con toda apertura y disposición a entender el planteo que estaba haciendo Mariano. Si yo me pongo en el lugar real de que la persona que enterró el talento es Jesús, ¿qué dice para mi espiritualidad? ¿Qué dice para mi fe? Porque si yo tengo que ser un seguidor de Jesús, lo primero que me venía es tengo que enterrar mi talento. Y no me cerraba, no me cuadraba cómo enterrar un talento. Hasta que, abriéndome a la propuesta de Mariano, pude entender que sí, el corazón de la interpretación que él hace tiene que ver con el poder, lo que decía Ignacio recién. Y que la persona que entierra el talento, acá difiero con Ignacio, no es miedosa, al contrario, es el valiente que se enfrentó al mandato. Es decir, la persona que enterró el talento fue aquel que dijo, yo por este camino no, en la interpretación de Mariano. Fue el tipo que fue capaz de decirle, sí, yo sé que vos sos exigente y que pedís el doble y que haces la cosa, pero yo acá te guardé lo tuyo. No te obedecí. No seguí por tu camino. Y aquí se me vino muy fuerte esta experiencia espiritual de todos los místicos, bajo una expresión antigua, ¿no? Que dicen, seguir a Jesús es abandonar el mundo. Dejar el mundo de lado. ¿Qué es dejar el mundo? El egoísmo, las ambiciones, el poder, las envidias, los celos, ¿no? Es decir, el camino de Jesús es otro camino. Entonces yo me atrevo a decir, si no interpreté mal a la propuesta de Mariano, que enterrar los talentos es una actitud profundamente cristiana cuando lo que le decimos que no es a ese poder que nos quiere hacer vivir como ellos quieren vivir, porque yo quiero seguir a Jesús, el andrajoso, el que vivió por otro lado, el que no se enfrentó al sistema desde una bandería política revolucionaria, se enfrentó con un testimonio de vida, quiso caminar por otro lado. Y eso molestó. Y eso fue una situación que lo puso en un carril totalmente a contramano. Que esto es lo que a veces uno que se dedica a la educación quisiera poder transmitir a los jóvenes. Que a veces les encantan ciertas cuestiones revolucionarias y hoy esa revolución es tecnológica. Que si conocieran a Jesús, el Evangelio sería imparable porque no hay otra revolución verdadera humanamente. Es decir, si hay alguien que verdaderamente propone ir a contramano, es la propuesta del Evangelio. Y en esa parábola, abriéndome a este mensaje piretesco, de pirueta, uno entiende que enterrar el talento hoy sería decirle no a la competencia, ese talento lo entierro, no me interesa que me reconozca porque produzco, no me interesa que me reconozcas por los likes que tengo, no me interesa que mi reconocimiento sea por el sistema de propaganda que pude generar para algo. Yo quiero caminar por ese talento lo entierro. Claro, me vuelve la espalda del poder ese talento enterrado, porque me van a decir, ¿qué haces con todo lo que te di? ¿No? Es como cuando alguna persona se dedica a trabajar por los menesterosos, por los que menos tienen, y su padre o un familiar le dice, pero estás desperdiciando tus talentos. Podría ser exitoso. Y el Evangelio no nos invita a ser exitosos, nos invita a realizarnos, a tener una vida realizada. Santa Teresita de Lisieux, esta mística que muere a los 24 años, que quien no conoce el carozo de su propuesta les puede sonar hasta boba en algún lenguaje, hasta que uno toca el fondo de su propuesta de la infancia espiritual, ¿no? Santa Teresita de Lisieux por allí dice, fíjense que a mí me impresionó mucho este pensamiento, ¿no? La virginidad es el silencio absoluto de todas las preocupaciones de la tierra. La virginidad es el silencio absoluto de todas las preocupaciones de la tierra. Fíjense cómo
no hay una relación con la sexualidad, sino con la exclusividad de Jesús. Todos los cristianos estamos llamados a vivir esa virginidad. Exclusividad de Jesús. Las preocupaciones del mundo, enterrá ese talento, enterralo, descartalo, poné la mirada en Jesús. A mí eso me impresionó, Mariano, por tu osadía de poder cuestionar una imagen de Dios que es la que sale, como dije al principio, como caballo para la querencia, ¿no? Es el Dios el que viene y dijo, porque aparte tenemos fundamento en montones de exégetas que lo han dicho, ¿no? Y de golpe, el de la paternal le dijo a los de Alemania y a los de... esa no mando chiquita, ¿viste? ¿Ah? La paternal. El del bicho se plantó y le dijo al Bayern Múnich, hasta acá llegaste, ¿no? Pero es interesante porque esto es lo que permiten las parábolas, y él lo explica muy bien aquí, muy didácticamente. La parábola permite la posibilidad de jugar con ellas, porque si no Jesús hubiera usado otro discurso, ¿no? Jesús hubiera usado otra narrativa. La parábola dispara, y la parábola cuestiona para poder acceder a la propia vida, para poder obrar lo que la parábola dice y cuestiona. Por eso es impresionante esta vuelta en donde nos obliga a salirnos de las respuestas hechas. Cuando tenemos las respuestas hechas, generalmente uno queda muy anquilosado, ¿no? Nos mantiene jóvenes y vivos y hay una profunda espiritualidad cuando nos animamos a seguir buscando respuestas. Porque Dios es inabarcable. O sea, no hay teología que describa a Dios. No hay teología que pueda acercarse a ese enorme misterio. Lo barruntamos, lo rascamos un poquitito, nos acercamos un poquito a esa dinámica. Siempre Dios es más grande que lo que nosotros podamos imaginar y nosotros somos mucho más pequeños de lo que estemos dispuestos a aceptar. Siempre nos ponemos en lugares muy grandilocuentes, ¿no? Y ese es otro dato que me pareció muy importante en la parábola. El pequeño, el andrajoso, el que menos mérito tenía, la persona que estaba de costado, él la rescata como diciendo, bueno, este es Jesús, ¿no? Eso me pareció muy importante. Y cómo haces mención a Brennan Manning, autor al que te debo que me lo hayas presentado, yo no lo conocía y es uno de los regalos de Mariano, en donde él pone este pensamiento que para mí fue muy significativo y lo pone en el libro, donde dice, Dios nos ama como somos y no como deberíamos ser, porque nunca vamos a ser como deberíamos ser. Y esto me pareció brillante porque me ayudó hasta para mi propia espiritualidad. Basta de exigencia, flaco, cortala. Dios te quiere, pero yo necesito, Dios te quiere. Y paradójicamente aceptar el amor de Dios nos hace ser mejores. Porque siempre que estamos con alguien que nos quiere, somos mejores. Cuando el amor es auténtico, somos mejores. Pero nos aleja del perfeccionismo, nos aleja de la exigencia, que es el palito que pisan los otros dos que producen, ¿no? Yo, mirá, acá tenés 5, me diste 5 y 5 más. Vamos todavía, tenés 3 más, vamos, este sí que es mi pollo, ¿viste? Y este no, y fuera. Hoy vivimos bajo esa presión de un éxito preprogramado, de una virtualidad absoluta en las relaciones y en los vínculos, de una prioridad del llamado telefónico a la conversación 3D que se esté teniendo en ese momento. Y esto realmente que es muy dañino para la vincularidad y para la espiritualidad. Salir del perfeccionismo o salir de la autoexigencia o salir de las exigencias sociales es muy difícil también, salvo que uno se reconozca realmente amado. Y a partir de ese amor empieza a caminar a contramano de esas exigencias. Pero eso tiene un costo, ¿no? Porque es enfrentarse al poder, porque es quedarse marginado, porque es como dicen los pibes, no existís, ¿no? Y mucho del cristiano actualmente y la fe tiene que animarse a no existir, a enterrar el talento.
¿Para qué? Para ser auténtico. Esto me hace acordar a un chiste, ¿no? Había un obispo, va a un convento de monjas y le dice a todas las hermanas reunidas, les pregunta, le dice, bueno, a ver, hermanas, dice, ¿cómo sería una hermana santa? Descríbanme una hermana santa. Y se levanta uno y dice, bueno, la hermana santa es aquella que cumple los horarios, obedece a la superiora, realiza todas las penitencias, cumple a la perfección las constituciones de la congregación, siempre es la primera en todo, es la que nos marca el rumbo. Ah, muy bien. ¿Y quién sería una hermana mártir? La que vive con la santa. El perfeccionismo nos pone frente a gente insoportable. Y esto en la espiritualidad es muy dañino, ¿no? Me parece que Mariano también en esta vuelta nos pone frente a la propuesta de decir, el que menos tenía que dar, en el fondo, fue el único que se le plantó al rey. Si yo no recuerdo mal, fue Gregorio VII en el siglo VIII, el papa que empezó con una dimensión más imperialista de la Iglesia, de allí viene el nombre vicario de Cristo, ¿no? Rompiendo una cuestión más comunitaria, más sinodal, como está haciendo ahora Francisco, ¿no? De comunidades, de encuentro, de la centralidad de Jesús, de aceptar las diversidades, de que son poquitas cosas las valiosas. Dios es Padre, nos ama mucho, Jesús murió por nosotros y intentemos ser hermanos. Después discutimos y nos peleamos. Pero esa mirada de rey, de emperador, de jerarquía verticalista, nos impregnó también a nosotros como cultura cristiana, como cultura católica. Y de alguna manera me parece que Mariano hace una propuesta desde una relectura donde volvemos a entender que el carpintero, el nazareno, el andrajoso, ¿no? Fue una persona que caminó por otro rumbo. Por último, no deja de llamarme la atención y obviamente entiendo que no ha sido casual, no me creo ningún descubridor, sino que lo has hecho con muchísima intención, que el capítulo 4, donde él hace la interpretación personal, es cuando llegan a la cima de la montaña, ¿no? Es decir, hay una coincidencia entre, ahora te tiro la papa, estamos subiendo acá en la cima, aparece la interpretación que nadie hizo, ¿no? Pero acá retomo otra vez, Mariano, este gran misterio que tiene la espiritualidad humana y la psicología de la persona, ¿no? La capacidad de tener sueños grandes, como es la cima, como es la reinterpretación de una parábola cuando tenés toda la bibliografía en contra, como es la que tengo, con el perfil bajo y humilde que tiene Mariano. Digo, ahí hay algo de santidad, ¿no? De la santidad cotidiana de hago mi trabajo, laburo por los pibes, genero mi productora, tengo mi familia, tengo amigos, cultivo, escribo, pero a la vez te tiro en la cima una parábola de otra cuestión, ¿no? Y esto es algo de fe, que lo quiero rescatar como una característica valiosa de amistad y de compartir, ¿no? No es un libro escrito para eruditos intelectuales o aquellos que quieran descubrir una nueva teoría, o no, es un libro de fe. Y eso se nota en el que lo escribe. Él cree lo que está haciendo. Y ojo que esto no es común. No es común encontrarse gente que cree lo que hace. Y mucho menos en el ámbito de la fe y de lo religioso, donde el que ya tiene un recorrido ya sabe qué es lo que hay que hacer. ¿No? Y yo creo que cualquiera se da cuenta cuando se encuentra con una persona que cree, ¿no? Después juntos nos llevamos las miserias, vamos caminando, las rengueras, podemos, no podemos, sale mejor y demás. Pero es un libro para meditar, es un libro de espiritualidad, es un libro donde el diálogo que se va gestando entre esta génesis que es bastante rompequinoto y
Que no sea un anuncio tal cual. Que no sea un anuncio de la génesis que viene. Y el abuelo que le tiene una enorme paciencia, y van gestando este diálogo que es fecundo y que se va viendo que allí hay toda una espiritualidad. La espiritualidad del encuentro, la fraternidad, las comidas juntos, el disfrute de la naturaleza, el trabajo con la Biblia. Bueno, hay algo ahí que está como subterráneo y entre líneas que es muy lindo, ¿no? La única crítica que tengo para hacerte radical, que en la página 45 le haces servir un desayuno y pones tocino. Tocino le pones. Panceta, chorizo, tocino le puedo pusiste. defenderme. Sí, a ver, defendete. ¿Viste que sucede esto en Alcalalí, el pueblo de mi padre? Sí. Que desayunan eso. ¿Tocino o panceta? ¿Cómo le llaman? ¿Tocino le llaman? Tocineta en valenciano. En valenciano, tocineta. ¡Chorizo! ¡Chorizo! ¡Gracias! ¡Chorizo! Pará. ¡Chorizo! No. Sí, yo lo que empecé a ver en tu padre. ¡Chorizo, hombre! ¿Cómo tocino? Pero es en español. Pero tocineta, que él es valenciano, se dice así. Mira, bueno, Tocino. has corregido a tu padre. Pero él tiene esa vocación. Da vuelta a la parábola, da vuelta al padre, ¿no? Así que bueno, vamos con eso. Bueno, muchas gracias, Mariano, por este aporte. Gracias por tu testimonio. Y por supuesto que los invitamos a todos a hoy no enterrar los talentos, sino a usarlos para comprar el libro. Muchas gracias. Ezequiel, querido. Bueno, muchas gracias. Yo escribí, ¿sí? Así que para ceñirme un poquito a los tiempos, también voy a ir leyendo. No es muy de teólogo del pueblo quizás esto, pero bueno, perdón Nacho. Bien, después de la lectura del libro de Mariano, quiero comentar estas cositas. Bueno, El Rey Expulsado es una ficción sobre una ficción. La primera ficción se plantea como un diálogo, como ya quedó claro, ¿no? Entre una mujer, no es niña Génesis, tiene 25 pirulos ya, con lo cual es una joven, ¿no? Una mujer, ¿sí? Y su abuelo Simeón. Algo que me llamó profundamente la atención, siguiendo la línea del Ero, es que en uno de esos diálogos, Génesis, que es argentina, a ver cómo te defendés, le dice a su abuelo, iré por mi portátil. Portátil. Ahí, a esa la gané. Ahí está, listo. Bien. Bien. Bueno, aún sin saber a qué se refería con esto de portátil, confieso que esta y otras escenas, un tanto plenas de inocencia y candidez, me sacaron una sonrisa, pues me resultó inevitable tener presente a lo largo de la lectura algunas típicas señas de identidad del autor, de Mariano. No voy a decir cuáles, les invito a que cuando lo lean procuren identificar, pero verán, entre otras, a las milanesas, las aventuras, el municipio de Alcalalí, el aire melifluo que se respira en los diálogos entre Génesis y Simeón, y ni que hablar de la ingenuidad por momentos desmesurada que también aparece en algunos diálogos. Allí está el autor en algunas de sus señas. Pero no aparece solo allí, en estos detalles literarios, también emerge en el desarrollo teológico. Hay muchas huellas del autor, y esto que puede ser una obviedad, considero que es algo muy valioso. En una época en la que proliferan los discursos preformateados, parametrizados, impostados, medidos, los escritores fantasmas, los autores que no son autores, resulta un oasis la posibilidad de apreciar una voz particular, singular, auténtica y original. La narrativa del Rey Expulsado nos convida un cierto gesto de rebeldía, por el cual un discurso se resiste a ser capturado o hablado por otro. El contexto, la situación, los avatares de la producción de esta obra, donde el rol de Mariano ha sido absolutamente decisivo, es otra de las señales del autor. Esto es algo que no está escrito en ella, por lo menos no completamente.
Algo dice el nano en la presentación. ¿A qué me refiero? A que estamos frente a una obra que nace y se ubica en un gran esfuerzo personal, con colaboración de muchos y muchas, pero que tomó la decisión de abrirse paso no a través de la industria y el marketing editorial, sino desde lo que habitualmente se denomina una edición independiente. Esta opción del autor, vinculada a la producción literaria, así como a su distribución y comercialización, tiene estrechos vínculos con la economía de reciprocidad de la cual nos habla, cuando pones patas para arriba, la parábola de los talentos. Esta es la segunda ficción que encontramos en la obra, la parábola de los talentos, que también a mí, como a mis colegas, se me reveló un poco como el corazón de la obra, ¿no? El libro, la obra, resulta productiva para el lector y de este modo, y por eso mismo, también permite ser reelaborada por el lector. ¿Qué quiero decir? Mariano lo enuncia claramente al inicio. Se trata de un libro de espiritualidad. Y se nota. ¿En qué? Por un lado, en que la narración transparenta, transmite la espiritualidad del autor. Y por otro, y al mismo tiempo, en que interpela al lector. Le invita a ser partícipe del diálogo entre Génesis y Simeón, con la clara intención de producir algún efecto en el lector. Por eso es una obra, que hace, que produce. No es inocua. Y en tanto que produce algo en los lectores, es reelaborada de múltiples maneras. Recién, hoy, compartimos 3. Habrá tantísimas más entre ustedes. Y esa ha sido mi experiencia de lectura. Bueno, ¿de qué modo me afectó el texto? Mariano me ayudó a recuperar nuevamente la experiencia de un Dios paradojal, ¿no? Un Dios que es paradójico. Cuando digo paradojal me refiero a lo que es contrario a la lógica, a lo que no tiene que ver con lo esperable, a lo que todo sujeto bien pensante puede razonar consecuentemente. El análisis que nos ofrece de la parábola de los talentos toma este carácter bien paradójico de nuestro Dios. Ciertamente, si no leyéramos o interpretáramos la parábola de los talentos desde este Dios que es paradojal, deberíamos sumar este texto bíblico más bien a aquellos textos que nos dificultan creer en Dios. ¿Quién no ha tenido o tiene la experiencia de creer a pesar de la Biblia? Un libro de Juan Domingo Crozam lleva por título ¿Cómo leer la Biblia y seguir siendo cristiano? Una pregunta. Esto tiene muchas razones, pero entre las fundamentales está aquella que Mariano describe a lo largo del libro. En el cristianismo hemos construido una imagen de Dios a nuestra imagen y semejanza. Esto salió, ¿no? Mucho. Pero imagen y semejanza de la voluntad de dominio, de poder, de victoria y de posesión que tenemos los seres humanos. Siempre hemos tendido a identificar o imaginar a Dios con el emperador, el rey, el patrón, el dueño, el jefe, el macho, en fin, el más grande. Sin embargo, al analizar la parábola, Mariano tiene bien presente aquello que decía San Pablo cuando le escribía a los filipenses una carta, haciéndose eco de un antiguo himno litúrgico. San Pablo, refiriéndose a Jesús, decía, él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se hizo nada, tomando la condición de esclavo. Esto de San Pablo plantea no solo la condición de posibilidad, sino la necesidad y la exigencia de una lectura que Mariano denomina andrajosa, siguiendo al autor que él ha investigado, Brennan Manning. La lectura andrajosa es aquella interpretación de la palabra que pone su mirada en los perdedores, los menospreciados, los últimos, los ninguneados, los perseguidos, los empobrecidos,
los sinvergüenzas, los desechados del mundo. En tal sentido, Manning, creo, que acierta con esta perspectiva o acento, como dice Mariano también. Pues no hace más, creo yo, que actualizar aquella tesis 20 que Lutero defendió en la disputación de Heidelberg en el año 1518, hace bastante tiempo, donde nos dice: «Mas merece ser llamado teólogo aquel que entiende las cosas visibles e inferiores de Dios, considerándolas a la luz de la pasión y de la cruz». Deseo subrayar esto. El único modo de conocer o comprender a este Dios paradojal, si acaso pudiera comprenderse, es bajo la locura de su pasión y de la cruz. Hace muy poco falleció uno de los más brillantes teólogos contemporáneos, Jürgen Moltmann, un alemán, autor del Dios crucificado. Moltmann estaba entre quienes más había insistido en que el modo cristiano de hacer teología es al pie de la cruz. Que frecuentemente así no ha sido, ni aún lo es del todo, nos lo muestra, por ejemplo, que seguimos interpretando únicamente a Dios como el dueño del campo, en la parábola de los talentos. A esto no ha escapado ni siquiera el Papa Francisco, quien en noviembre del año pasado continuó con esta interpretación tradicional. Lo que también es interesante es que este acento de interpretación de la lectura andrajosa que nos propone Mariano, al mismo tiempo él le da concreción, lo contextualiza, lo historiza. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Si el modo específicamente, particularmente cristiano, de comprender al Dios que se nos ha manifestado en Jesús es andrajoso, diría Manning, o bajo la forma de la pasión y de la cruz, diría Lutero, es preciso ser conscientes que la cruz no cayó del cielo, ni que la pasión de Jesús fue un acontecimiento azaroso en su trayectoria biográfica. La cruz y la pasión tienen una historia. Es decir, es necesario comprender históricamente, en sus causas y consecuencias, a esa cruz y a esa pasión. Y cuando lo contextualizamos, caemos en la cuenta que ambas, cruz y pasión, fueron a causa del reino de Dios. Eso Mariano también lo tiene muy en cuenta, al proponer su lectura andrajosa y rearmar la parábola de los talentos. Porque ese reino de Dios no es el reino de un Dios que es rey, al modo de los reyes de ayer y de hoy. De ningún modo. El Dios del reino es el servidor, que contradice las expectativas ilógicas de funcionamiento del sistema de usura y explotación imperial. Y ahí está muy buena la contextualización que nos hace Mariano para leer ese texto. No es un rey que viene a reclamar ni quitarle la vida a nadie, sino a dar la suya. Por eso, este tercer servidor es el rey, escondido bajo la forma de siervo o esclavo, como nos decía San Pablo. Pero es el rey expulsado, pues su proceder es una abierta afrenta a la poderosa maquinaria de dominación y sometimiento, aquel esquema de poder del que hablábamos. Y si somos consecuentes, vuelvo de vuelta, últimos 2 párrafos, si somos consecuentes con aquella tesis de Lutero, si seguimos la lectura andrajosa de Manning, esta parábola creo que bien puede ser leída a la luz de la pasión y de la cruz como consecuencia de vivir a favor del reino. El ser echado afuera, como le sucede al tercer servidor, a las tinieblas, incluso la misma calificación del servidor como inútil, es decir, que no es funcional a ese sistema de opresión, no pueden sino evocarnos la muerte de Jesús en las afueras de la ciudad. El final de la parábola es una constatación patética y una flagrante denuncia de la dinámica del sistema opresor y todos sus tentáculos, políticos, militares, económicos y sobre todo religiosos.
Así sucedía y parece que sigue sucediendo. Como dice el mismo texto bíblico al final, a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Suena conocido, ¿no? Parece que así funciona la historia. Te agradezco, Mariano, el haberle puesto cabeza y corazón a esta reflexión, por haber hecho tanto esfuerzo para ponerla por escrito y compartirla públicamente con generosidad. En lo personal, siendo parte, inmerso, como víctima, pero también como cómplice de esa forma de vida que procura imponernos el imperio neoliberal con tantísimos mecanismos y dispositivos que ajustan su eficiencia para someternos bajo su dominio. Quiero pedirle al espíritu de ese rey expulsado que me ayude a ser en este mundo un servidor inútil. Bueno, primero agradecerles. Se nota que son amigos, entonces dijeron eso también desde ahí. Todo lo que me dijiste, ¿eh? Por eso, leíste el mail, leyó el mail ahí. Bueno, no quiero dejar de agradecer primero a mi colegio, porque me permitió estar acá esta noche con tantos amigos y familia. A Coti, que organizó todo, con los Sin Pica Pica, con el Yaca y Primo que tocaron. A ellos tres, mis amigos, que a mí me aventaja porque en edad soy menor que ellos. Entonces, desde hace muchísimos años, que esa amistad también me nutre porque hicieron antes el camino. Entonces siempre pude escuchar por dónde andaban ellos y me hacían leer. De hecho, en el libro pongo, Gese es el que me ayudó a escribir las 2 tesis que tuve que hacer. Me sentó un día y me hizo unos cuadros, no sé si te acordás. Uno fue acá en la oficina y el otro en tu casa. Con Lero y con Nacho nos conocimos fuera del colegio y escuché otro modo de ingresar a la palabra. Está lleno de familia, de amigos. No puedo nombrar porque voy a quedar mal seguramente con los que no veo, además que están allá atrás. Pero está mi esposa, están mis padres. Está Fernanda, mi sobrina, que es la composición del personaje de Génesis en la novela, con la mezcla de nuestra hija que está en el vientre. Están mis cuñadas, están mi gran maestra, que tiene mucho que ver porque aprendí en 2º grado, 5º grado y 7º grado con ella. Así que si logré escribir un libro, tenés mucho que ver, tenés mucho que ver. Sí, un fuerte aplauso para Rita, por favor. Su esposo, colegas, bueno, un montón ahí. Primero me siento agradecido que han leído el libro y que se animaron a decir algo. Sé que es complejo el libro. Nace un poco por la figura de quien escribe el prólogo, Aldo Ranieri, que no puede estar hoy acá, pero bueno, quería estar. Nos vimos hace una semana. Es mi gran maestro de la Biblia, un octogenario. Aldo tiene 84 años y me enseñó algunas cosas que me gustaron mucho. Él se especializó en el Antiguo Testamento y me dijo, si te gusta la Biblia y te gusta el Jesús histórico, le decía yo a él, ¿no? Con cuál era mi interés. Me dijo, especializate en el mundo de él, en su fe, en la Torá. Y desde ahí intentar revisar qué quiso decir Jesús. Te vas a equivocar, vas a tropezar, pero intentá mirar desde las lentes de él. Con errores, seguramente eso intenté ahí e intento en las aulas. Ponerme los lentes no cristianos de un Jesús judío que leía la Torá como un judío, tal vez como un fariseo judío, un buen fariseo. Entonces pensaba que esa parábola, dicha hoy en nuestros púlpitos, en nuestras aulas, responde a nuestro contexto, como decía Nacho hace un rato.
pero seguramente que cuando Jesús la pronunció, el público oyente que tenía ahí no entendía lo que nosotros entendemos después de 2000 años y de 2000 años de un cristianismo más romanizado. No creo que a ellos se les haya hecho difícil la interpretación más contextual, ¿no? Tal vez se le hace difícil lo que hemos dicho 2000 años de ese Dios enojado con nosotros, dueño de todo y que manda la muerte al que no hace lo que Él pide. En los oyentes de Jesús, imagino, por eso me atrevo al error y por eso lo escribo desde ahí, pero imagino realmente que habrán pensado más al estilo de la Torá. Hay un dato que sale ahí en el libro, que es qué pasa con ese cobro de intereses, que es tan importante para el dueño del campo. Entonces desde ahí tuve que revisar qué es para Jesús, para los judíos, para María, para José, para los del Antiguo Testamento. Eso es oprobio, es pecado, no se hace, está mal. Y entonces eso me ayudó, ese fue mi punto focal. Los que alguna vez hicieron dibujo aprendieron, ¿no? Que hay un punto de fuga, todas las líneas van hacia ese punto y el dibujo queda en esa perspectiva. Bueno, mi interpretación tiene un anclaje que es las 7 u 8 veces que aparece en la Torá, porque recordemos que Jesús no conoce el Nuevo Testamento, Jesús conoce la Torá, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Aparece 8 veces esto que dice, no le cobrarás intereses a tus hermanos, porque eso es usura, eso es pecado. Ni le cobrarás tampoco con alimentos. Entonces tuve que investigar ahí cómo era el sistema de comercio de los judíos de Palestina, no así de los romanos que habían ocupado Palestina. Y de ahí nace lo que han dicho ellos tres, ¿no? Ese sistema de reciprocidad, que me ayudó a mirar, seguramente, para revisar y pulir, ¿no? Que el sistema que tenían ellos no tiene nada que ver con el nuestro. El sistema que puso Roma sí tiene que ver con nosotros y con nuestra fe. Por eso a nosotros nos resulta fácil que Dios esté enojado. Porque ese Dios más romanizado es el de la meritocracia, que decían mis queridos amigos acá. Pero el de Jesús va por otro lado. Entonces el intento del libro es jugar al viaje en el tiempo y decir o pensar qué habrán entendido cuando el nazareno dijo esta parábola, una parábola típicamente judía, con rastros muy, muy amplios de toda la Torá judía, toda la Torá. Para mí eso es súper importante y a los cristianos nos cuesta. Jesús no sabe del Nuevo Testamento. Jesús no leyó a Marcos, a Mateo, a Lucas, a Juan, no leyó nunca a Pablo, no leyó al Juan del Apocalipsis, él es judío. Y en el judaísmo hay otros códigos de interpretación acerca de Dios. Y a mí me pareció interesante eso, meterme, como mi gran maestro me enseñó, en el mundo judío del Nazareno. Y entonces una vez me dijo Aldo, nosotros somos, y lo dice Crozán, que vos lo mencionaste a Crozán, nosotros somos judeo-cristianos, no olvidemos eso. Nosotros seguimos a un nazareno fariseo Jesús, él es judío. Y nos hemos despegado mucho del judaísmo de Jesús. Y a veces intentamos hablar del Dios que habla Jesús desde el Dios del emperador de Roma, el de antes y los de ahora. Ojalá que puedan bucear en eso, ¿no? Que puedan jugar, que no le tengamos miedo a la literatura bíblica. La liturgia debe ser de lo más elevado que tenemos en la vida cristiana. Yo no tengo dudas de eso. Por eso me gusta participar de las liturgias. No solo de la misa, de tantísimas liturgias que tenemos en nuestro cristianismo. Pero entiendo también que transformar en elemento litúrgico una literatura tan antigua es peligroso. Porque esto fue primero otra cosa. Fue primero literatura que anunciaba a un Dios, lo voy a decir en términos bíblicos, un Dios Eiser. De ahí viene la productora que tenemos con Nati, Eiser Yah. Eiser significa guerrero, pero un guerrero de la compasión muestra Jesús,
creo que, bueno, no voy a decir más si compran el libro, ¿no? Y lo pueden leer, sí. Pero bueno, agradecerles. Un poquito de capitalismo. Un poquito no está mal. Bueno, en serio, agradezco, pido disculpas si dar vuelta para alguno una parábola puede ser ofensivo o toca alguna fibra que a veces no queremos tocar, pero mi intención fue compartir, como decía Lero, una fe que de verdad es vivida, de verdad, porque esto acá hay otra embarazada. ¿Dónde está Euge sentada? Allá. Eugenia, que está, bueno, ya es mamá, la tiene ahí aguada en la panza, pero ya está de 8 meses. Hace muchos años, así cuento cómo nace esto, pero muchos años, dábamos clase en 6º grado y estábamos en una convivencia en la Villa Marista en Luján y por supuesto tocaba predicar esta parábola, es muy conocida, como decía Nachito, y la usamos siempre y tenemos medio ya armado qué es lo que hay que decir. Y en el medio de la capilla le dije, hay algo que no va, Euge. Voy a cambiar el texto. Me incomoda lo que estamos diciendo, ¿no? De este Dios que te da talentos y que tenés que hacerlos crecer. Eso sí que es cristiano. Esa idea es cristiana, es judía, es musulmana también. Pero responde a otra parábola, esa idea que aparece en el libro. Entonces le dije, Euge, por favor, juntémonos a estudiar, a pensar de manera catequética esta parábola. Entonces, de gratis nos quedábamos acá en el colegio hasta más tarde, dándole vueltas a eso. Así que a ella también quiero agradecer porque se bancó un montón de cosas. Entonces, esto nace desde el aula, con niños muy pequeños, que después los llevamos a la secundaria, probamos a hacer esto con alumnos de profesorado, que muchos están acá, y después los llevé al mundo académico a ver si funcionaba en la universidad. Ahí Gese me ayudó, me dijo, Manning, hace tiempo que lo estudias, tenés que meterte en este tema. Entonces vi cómo podía funcionar en ese otro mundo. Es cierto que hay método en la tesis, hay método en la novela y funciona. Si lo sacás de ahí puede ser que funcione en otro método. Estoy abierto a eso, a que hagan una interpretación desde la cábala judía, una interpretación clásica que no me molesta. Jamás voy a decir todo eso está mal. Puede ser que esté mal en el método ese y entonces ahí no cuaja, como seguramente lo que digo no cuaje en otro método y eso está bien, es válido y además lo decían ellos, en la parábola eso funciona muy bien porque la parábola es siempre abierta. Creo que lo decía Lero, si Jesús hubiese querido que hagamos exactamente lo que Él dice, hubiese predicado solo sermones, como muchas veces hacen los papás, los abuelos, ¿no? Y entonces decimos la ley. Ahora, si utilizó parábolas, era un gran judío. Contaba cuentos, y los cuentos funcionan así, hacen pensar. El niño pregunta, levanta la mano, interrumpe. Así funcionan las parábolas. Y me parece que es la mejor forma de aprender. Y si cae en un grave error, los juegos tienen eso. A veces erramos en el juego. Me anima igual, que muchos lo han leído y se animaron a caer también y a errar en este juego. Entonces, de alguna manera, no con humildad, a mí me alegra que él haya dicho eso y me pone bien, no tengo ese don, pero sí que funciona, puedo decir eso, funciona ese juego que hemos hecho con la parábola. Coti, gracias por organizar todo esto. Cuando lo pensamos, él decía, ¿crees que haya algún momento, Ari? Si quieren preguntar algo, si alguno quiere decir algo, lo hacemos en el tiempo que sobre para ir a ver el partido. No queremos molestarlos más. Pero como Nacho al principio dijo, es un conversatorio. Si alguno se anima a decir algo o quiere aportar, preguntar, el micrófono está abierto. Y después, por supuesto, tienen ya libre para acercarse al stand. Faca. Qué honor, diría Manuel. ¿Qué olor? Sí, qué olor también.
tiene puesto el blazer del colegio. Es algo que me pone muy contento. Primero, qué orgullo, Octavio y Alicia, ¿eh? Y a la santa esposa también, por aguantarlo. Fuimos compañeros mucho tiempo con Mariano, dando catequesis, y ha sido un gran partener, porque hacíamos lo que se nos cantaba y hablábamos de Jesús. Entonces éramos muy felices, hablando de Jesús y haciendo un montón de monigotada con los pibes también. Pero los pibes, nosotros, el objetivo que teníamos era que los pibes estuviesen formados para recibir a Jesús en la comunión, pero que disfrutaran el espacio de catequesis y que llegaran motivados a tomar la comunión. Algunos andan dando vuelta por ahí, no sé si se acordarán. Agustín Sánchez y algún otro por ahí. Pero siempre tuvimos en claro que el que habla de Jesús tiene que ser alguien alegre. Porque lamentablemente para los pobres pibes nosotros somos los que filtramos la fe. Y una mala experiencia en catequesis o con algún animador o un pastor puede lesionar tu fe para siempre. Yo no tuve esos problemas, gracias a Dios, y tuve grandes pastores que me han acompañado y que me acompañan hasta el día de hoy y que me han tenido paciencia, mucha. Esta idea, como decía Nano, viene de hace muchos años y es muy interesante. Y yo con el tiempo me fui descubriendo también más ortodoxo, a pesar de que era un tirabomba de chiquito. Tal vez porque yo envejecí y porque la iglesia también fue hacia un lugar en el que me siento muy cómodo también. ¿Sí? Hablo desde mi fe personal, no estoy hablando ni de lo laboral ni de un montón de otras cosas. Y entonces cuando uno lee, primero haberlo charlado, ¿no? Mucho también. El Evangelio inquieta. Si yo me quedo solamente con el Evangelio como algo lindo, estamos en otra cosa, autoayuda, aprendo un saumerio, tengo el budita gordo ese en el baño que me saluda. A mí no me interesa eso. Yo quiero que Jesús me cachetee, que me sacuda. Que yo soy un exagerado, pero no es así. Hay textos que me despiertan de noche y el que me conoce un poco más sabrá por qué. Pero esa parábola de los viñadores, cuando el dueño del campo mira a uno de los que lo increpan, esperando que le pague más, y el tipo le dice, ¿por qué te molesta lo que hago con mis bienes? ¿O acaso te molesta que yo sea bueno? Eso me despierta de noche, porque yo, en mi humildad, en mi humilde manera de entender la fe y en mis límites para perdonar, entiendo que hay gente que no merecería el perdón de Dios. Y sin embargo, Jesús me dice, ¿acaso te molesta que Dios sea bueno? ¿Que yo sea bueno? ¿Por qué te molesta que yo con mi amor y con mi misericordia haga lo que se me cante? Entonces ahí me rompe la cabeza. Pues yo no pienso así, muchas veces. Y entonces, lo que plantea Nano, con la parábola de los talentos, va un poco por ese lado, porque a mí me genera un montón de interrogantes. Si yo te estoy diciendo que cada vez me siento más ortodoxo dentro de la fe católica, ¿qué valor tiene la tradición? ¿No? Entonces digo, a mí me genera esas preguntas, porque yo estoy plenamente de acuerdo con un montón de cosas, y aparte la fundamentación que Nano logra con esta lectura es muy sólida. Y no solamente por eso, sino que también, digo, ¿qué valor tiene el sentimiento del pueblo también? Por este lado. Pero por otra parte también, con esta lectura que propone Nano, que encima la bala, y me pongo de pie, el Tano Ranieri, un tipo que cuando explicaba creación en la facultad, paraba y lloraba de la emoción. Hoy me acordé, Manuel, cuando me mandaste la imagen del asombro, me acordé del Tano Ranieri. El tipo lloraba porque se sentía conmovido por la obra de Dios. Tremendo, ¿no? Entonces digo, me quedo con eso solamente. Lo que propone Mariano desafía. Es interesante, muy interesante, porque te inquieta. Y porque yo no digo que haga piruetas, ¿no? Pero está bueno, digo, que el Evangelio me inquiete y me genere interrogantes y preguntas. También podría entender que esta interpretación de la parábola es un tiro por elevación al sumo sacerdote. ¿Sí? Al fin y al cabo,
A Jesús lo corrieron por un montón de lugares, pero nunca lo agarraron. Pero cuando el tipo se metió con los con los negocios, el sumo sacerdote, lo liquidaron en 3 días. En 3 días. Entonces, acá hay algo que te ayuda a comprender que cuando te metes con el negocio, te estás metiendo en un tema complejo. Entonces digo, está bueno, es desafiante, es un libro de espiritualidad. Es un libro de espiritualidad. Que ayuda, ¿no? Que ayuda. Y a los que nos interesa un poco más estas cosas de Dios y de la Biblia y todo eso, suma un montón. Así que compren el libro, por favor. Bueno, si hay alguien más para hablar, lo hacemos. Igualmente, les cuento un secreto de esta reunión. Los secretos son interesantes. ¿Vieron los secretos entre Jesús y Nicodemo, por ejemplo? Alguna vez métanse por ahí porque es interesante. Pero acá pasó algo que no estuvo planeado. Los 3 que estamos sentados aquí, además de Nano, nunca le dijimos a Nano lo que íbamos a decir y entre nosotros 3 en ningún momento hablamos entre nosotros. Esto no estuvo preparado. No es que yo hablé con Ezequiel y le dije yo voy a decir esto, vos lo otro y vos avanzás por otro lado. Los 3 hicimos una experiencia de un libro que es lo que ha hecho Nano de hacer una experiencia de Dios a través de la palabra. Lo que dijimos al principio, uno de los fundamentos de la teología, y para todos los que estamos sentados acá coincidimos, es la palabra de Dios que se hace palabra, se encarna a través de la experiencia de distintas comunidades. Fue la comunidad de Mateo, en este caso, la que nos dice cuál fue su experiencia de Jesús, y alguien de la comunidad recordó esta parábola de los talentos que el Jesús histórico nazareno contó. Yo los invito a abordar la obra, los invito a comprarla, pero no es que la estoy vendiendo, es métanse en la obra para tener la experiencia nuestra. Quienes lo conocen a Nano van a hacer la misma experiencia de Mateo. La comunidad de Mateo, seguramente quienes oralmente contaron esto, lo conocieron a Jesús en vida y le dijeron a los que fueron escribiendo, un día nos contó esta parábola, que seguramente no es textual a la que Jesús contó, porque ya tuvo una experiencia. Nano hizo la experiencia de los talentos y la primera experiencia que tuvo, nos la acaba de decir, fue hace muchos años con Eugenia y lo interpeló, la vivió, la encarnó y de a poco la fue rumiando y hoy dijo, tengo que escribir. Es la misma experiencia de las comunidades que escribieron la experiencia de Jesús en sus evangelios diciendo, yo tengo que contar la experiencia de Jesús. Nosotros 4, miren que ni les pregunto a ellos, les invito a hacer esa experiencia a quienes no la hacen. Háganla leyendo la palabra, háganla leyendo la experiencia que Nano Mariano tuvo de Jesús en su parábola de los talentos. Así reconocemos a Dios en el otro. Así hacemos la experiencia espiritual justamente de la que habla Lero. Así podemos reconocer a Dios en la Escritura y por eso decimos que es palabra viva. Porque a todos nos da experiencias distintas. Les aseguro que van a comprar un libro, por eso digo que quienes lo conocen a Nano, al Nano histórico, cuando lo lean, y a mí me pasó, recordé un montón de cosas. Recordé al viejo de Nano, me fui a España, volví, sé cuando Nano fue con él a España, volvió, y muchas cosas más. Comí tocino. Pero ustedes, a los que no lo conocen a Nano en esa profundidad, hagan la experiencia con Nano y también, una vez que leyeron esta experiencia de los talentos, siéntense en algún momento y hagan su interpretación. La palabra está viva. Por eso les digo, tomen el libro, pues la verdad, Mariano, es un buen libro de ver cómo una persona que es teólogo, pero intenta llevar esto a un ejercicio que es apasionante, que quienes tuvimos el don gratuito de la gracia de tener la experiencia, hace que un día hayamos dicho, quiero ser teólogo, pero no hay que ser teólogo, quiero estudiar teología o quiero conocer a Dios. Es mucho más sencillo, es lo que cuenta Nano acá. En el libro es la experiencia de Nano en esta parábola y Nano trae a todo su componente histórico en esta parábola. Háganlo, creo que el libro es de una lectura simple,
es de una lectura dialogada, van a poder buscar autores los que quieran, los que no quieran no busquen a los autores. Si vos haces una lectura simple del libro, te vas a llevar un montón. Si la querés profundizar en algo, te lo vas a llevar un montón. Por eso los invito al libro que tiene esto, la experiencia de la palabra. ¿Estamos? De todo corazón. Muchas gracias por haber venido. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Muy buenas noches. Soñar, volver a compartir ese lugar y andar, mirar la luna hasta el amanecer y así sentir tus brazos envolviendo desde allá